Debido a problemas técnicos durante el desarrollo de la entrevista en la que no se pudo obtener efectivamente el audio, voy a explicar pregunta a pregunta las respuestas que me dio pues la psicóloga educativa entrevistada. En este caso, primero pues lo voy a presentar. Su nombre es Jessica Vargas, es licenciada en psicología. Ella está graduada en bases conductuales, pero debido a su experiencia laboral es que he podido realizar esta entrevista con ella. Ella durante las mañanas trabaja en una USAER, especialmente se encarga del área de todos los niños pues que presentan diagnóstico de autismo o con posible diagnóstico. Y en las tardes tiene su propio centro que se llama Ingenio, en el cual pues atiende problemas pues relacionados al aprendizaje y a la educación, pero pues también obviamente por el proceso de intervención trata con padres y con problemas pues de autoestima o de autoconcepto, etcétera. Las preguntas que se le realizaron fue la número uno: ¿por qué es importante conocer sobre los procesos cognitivos en el ser humano? Ella me respondió que porque es la clave para poder realizar todas nuestras actividades diarias de una forma efectiva, fluida, rápida, eficaz, etc. La segunda es: ¿cuál es la relación existente entre la psicología cognitiva y la psicología educativa? Y ella menciona que la psicología educativa depende de la cognitiva porque si no sabemos cómo las personas o el individuo específico, en este caso un paciente, si no sabemos cómo procesa la información, no vamos a poder crear una metodología, una técnica que le sirva a ese paciente específico para poder seguir aprendiendo o seguir su desarrollo en los diferentes ámbitos. Por lo tanto, es importante saber cómo se procesa la información para desarrollar técnicas de enseñanza y aprendizaje. La número 3 es: ¿de qué forma se relacionan los procesos cognitivos con el aprendizaje? Ella menciona que están íntimamente ligados específicamente con el proceso de cognición, que es el que concentra pues el estudio de la psicología cognitiva y que depende de un correcto funcionamiento de los demás procesos cognitivos que pues podemos decir son subordinados a este. La siguiente pregunta es: ¿cómo definir el proceso de construcción de conocimiento? Y pues ella refiere otra vez a que es muy parecido al concepto de aprendizaje, sin embargo no son lo mismo, y también al proceso de adaptación de Piaget, que pues es, o sea, ya sabemos que es asimilación y acomodación. Asimilación, pues es poder, o sea, entender la información nueva que se está recibiendo, y acomodación, integrarla o interiorizarla a nuestros esquemas ya, pues que ya tenemos. La siguiente pregunta es: ¿cómo definiría la atención? Ella dice que es la capacidad del ser humano de poder realizar las tareas de forma focalizada y plena, o sea, realmente un objetivo. Y también me mencionó mucho que es importante discernir si la persona tiene más atención dividida o concentrada, ya que en base a eso es cómo podemos trabajar y cuál debemos desarrollar más. La siguiente pregunta fue: ¿cómo definiría la percepción? Y ella dice que es la identificación de estímulos importantes y que existen de varios tipos: visuales, auditivos y sensoriales. Y también me habló del proceso del ojo magno, que ella lo define como el proceso en el que en base a una focalización a partir de los ojos, de la vista, se logra realizar tareas que implican la coordinación de las extremidades. Me puso el ejemplo de los niños o una persona, por ejemplo, adulta puede ser, cuando tienes una aguja y quieres insertar en ella, en el hoyito que tiene, un hilo. La siguiente pregunta fue si conoce la psicoterapia Gestalt. Ella me respondió que sí la conoce. Le pedí una definición de la misma y me dijo de forma muy honesta que no podría dármela porque no es un estudio, no es una rama de la psicología en la que esté muy involucrada y que lo que pues estudió en la universidad sería una referencia muy vaga. También me dijo que no la aplica con ninguno de sus pacientes porque ella siente que no sería un método apropiado para trabajar con los niños. Sin embargo, comenta que sus colegas lo utilizan mucho, especialmente en las terapias que implican relaciones o terapia de pareja, específicamente con la ley de figura o fondo, en la que pues las parejas, debido a pues esta relación que se tiene, suelen destacar las cosas negativas sobre las positivas y lo hacen como que de una manera repetitiva, lo cual pues hace también referencia al pragmatismo. La, la siguiente pregunta es: ¿cómo definiría el lenguaje?
Y esta respuesta me llamó bastante la atención porque ella me dice que es una herramienta que propicia la comunicación y que ella sabe que es muy importante debido a que gracias al lenguaje verbal este, pudimos hacer la entrevista. Sin embargo, considera que el lenguaje verbal no es el más importante, sino la gran variedad de comunicación que ya existe y sus tipos hoy en día. Eso es lo importante, o sea, lograr que sus pacientes mencionen específicamente el autismo en donde hay una dificultad para el habla, que es importante buscar otras formas, otras alternativas y no enfocarse o presionar mucho al niño en realizar un lenguaje verbal. La siguiente pregunta es, ¿cómo definiría la memoria? Y ella me dice que es procesar y utilizar la información almacenada en una situación específica, pues que involucre toda esta información para un propósito específico. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales dificultades cognitivas o problemas de aprendizaje que existen o que ella trabaja en consulta? Y pues debido a todo este contexto en el que ella labora, menciona mucho las NE, que son las necesidades educativas especiales, que no refieren a trastornos o síndromes específicos, sino más bien a toda esta diversidad o a esta amplia gama o rango, pues de formas de aprender o de enseñar, pues que existen. Ya enfocado más a pues diagnósticos o síndromes o trastornos, menciona mucho el autismo porque pues está en esa división, pero también habla mucho del retraso cerebral. Así como ya en su centro de aprendizaje, todo lo que viene siendo problemas con el proceso de lectoescritura, la discalculia, la disgrafia y la dislexia, haciendo énfasis en que se presentan más problemas de lectoescritura. La siguiente pregunta es, ¿de qué forma evalúa los problemas de atención, percepción, lenguaje y memoria en su paciente? Ella menciona que obviamente va a cambiar mucho el paciente, pero como una metodología inicial que tiene es empezar a observar al niño o al paciente desde que éste llega a la consulta y está esperando en la sala de espera. Valga la redundancia. Después habla primero con los padres, pero obviamente avisándole al niño pues que va a existir esta relación, esta comunicación. Ya después los padres, después de que comentan la situación, salen pues del cuarto de sesión, entra el niño y se empieza a trabajar con él en base a conocer sus datos de identificación, que es para rectificarlos y saber si pues el niño los conoce, obviamente dependiendo de la edad que presente o de la problemática también. Y de ahí es como se va partiendo la pregunta es, ¿qué tipo de pruebas aplica para realizar la evaluación de estos problemas cognitivos? Ella menciona que existe una gran variedad de baterías que contienen pues las diferentes pruebas y dependiendo del problema que ella vaya identificando como por un prediagnóstico o una impresión diagnóstica que va a ir dando. Pero menciona que desde la universidad una que le gusta mucho y que utiliza mucho es el test de Lauretta-Bender, que sabemos que es para medir pues todos estos procesos de inteligencia, de atención. Y también agrega una escala que es de Margarita Robles, la cual se aplica en individuos de 0 meses a 7 años y dice que es muy noble y muy adaptativa porque está dividida en 5 rangos de evaluación y pues que es muy fácil aplicarla y es como que una base inicial para poder seguir analizando o especificando las necesidades del paciente. La siguiente pregunta es, ¿utiliza el juego como herramienta o como indicador para sustentar un posible diagnóstico relacionado con los problemas cognitivos? Y pues me respondió que sí lo utiliza. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera lo aplicaría? Y contesta que primero en la sesión inicial deja que el niño entre, como que pues si hay una presentación entre ambos, y ya después que el niño solo se dirija a este lugar asignado en donde están todos los juegos o juguetes y que él tome el que más le llama la atención, porque a partir de este momento es cuando se empieza a analizar todos los procesos cognitivos y pues también como que las demandas que tiene el niño sobre pues su necesidad de exteriorizar pues lo que siente. También contesta que utiliza mucho el juego de simulación y de fantasía, obviamente debido a la edad del paciente y porque es muy práctico basarnos pues en toda esta
esta experiencia para poder seguir analizando. Menciona, se le pide que dé un ejemplo específico con algún paciente y menciona una paciente de 2 años que presenta posible diagnóstico de autismo de carácter leve o funcional, explicando que el proceso que se ha logrado a partir de 4 o 5 meses más o menos, esta niña comienza a ir desde junio me parece, y que actualmente debido a toda esta estimulación que se ha dado, ha logrado pronunciar o pues expresar o crear palabras de 2 sílabas. Mamá, papá, puede decir adiós, puede decir sol. Y también ya responde, ya logra mantener la vista con la terapeuta. Esto en base a, menciona que la niña no le gustaba jugar con objetos que tuvieran figura humana y que eso le llama mucho la atención. Las muñecas, muñecos, peluches, la niña no los tocaba, no interactuaba con ellos, solamente como con palitos, con círculos, con triángulos, o sea, con figuras geométricas que realmente no tuvieran como que, pues, características humanas. Las siguientes preguntas son sobre los juguetes didácticos y si utiliza alguno específico. Y dice que en sí no, pero que le gustan mucho los juegos de mesa, que no son en sí didácticos, pero se les da esa funcionalidad. Entre ellos menciona el Twister y el juego de destreza, que es el tablero en el que le pones pues como que figuritas de acuerdo a la forma y que salta y es por tiempo. Porque dice que es muy fácil poder percatarse de la memoria, de la atención, de la concentración, etcétera. También habla sobre que utiliza personajes que son conocidos para los niños. Me habló muy específicamente de un Buzz Lightyear, que en su consultorio es como que, pues, la sensación. Y que en base a los niños, ella va dando un seguimiento de instrucciones. Por ejemplo, cuántas alas tiene, o de qué color es el casco, qué tan largo es, o qué cosas hace, qué cosas no hace, etcétera. Y también remarca que pide una descripción de los personajes, pero no solamente les pide pues el aspecto físico, sino también lo emocional, para analizar pues todo este material que trae el niño. Y ella menciona que suele comprarlos con proveedores, y también se me estaba pasando, también habla sobre unas bolas con luces, o sea, dice que todo lo que tenga muchas luces, muchos sonidos son muy llamativas para los niños. Y también habla sobre la utilización del iPad, porque dice que no le gusta mucho, por ejemplo, para el proceso de lectoescritura, que vas enseñando letras, sílabas, formación de palabras, oraciones, etcétera. No le gusta mucho utilizar tarjetas. Entonces lo hace a través del iPad, porque siente que es más dinámico y porque el niño, pues, como que por el mismo contexto actual, pues le llama más la atención. Pero dice que las cosas que sí ha llegado a construir con muy poca frecuencia, pero que sí lo ha hecho, son los tableros de frecuencias, los cuales tuvimos la oportunidad de realizarlos en clase, pero con un enfoque a el aprendizaje del abecedario. La La siguiente pregunta es ¿qué enfoque utiliza para sus intervenciones? Y como se pudo mencionar al principio del video en la presentación de la licenciada, se sabe que ella es conductual, por lo que pues se enfoca mucho en todo este proceso. Y también nos habla un poquito sobre por qué le gusta, mencionando que es fácil, concreto, no se enfoca en el pasado, da soluciones rápidas, etcétera. Y la última pregunta es ¿qué tipo de intervenciones aplica para tratar los problemas de aprendizaje y dificultades cognitivas? Y aquí me hace una separación. Me dice que cuando son como trastornos de aprendizaje o de problemas cognitivos, se va por un proceso psicopedagógico en base a metas a diversos plazos, en las que, pues, como suena, ¿no? Incluye todo el conocimiento pedagógico que tiene con todo el psicológico. Y menciona que cuando es solamente problemas, pues, de carácter emocional,
se enfoca directamente en la TCC para encontrar soluciones rápidas y aplicables pues en el menor lapso de tiempo posible. Menciona a un paciente de 16 años que no quiere seguir, o sea, no quiere estudiar y sus padres lo presionan mucho porque tienen expectativas muy altas de él. Entonces lo que está buscando hacer primero con él es que encuentre pues la solución, o sea, qué es lo que quiere, y también con los padres, obviamente en sesiones aparte, para encontrar pues algún beneficio o llegar a una negociación entre ambos que pues satisfaga a ambas partes. Aquí es donde termina la entrevista y pues en el audio que lamentablemente no tenemos, la psicóloga se despide y también me invita a que siga pues echándole ganas y que tenga mucha pasión con la carrera, así como a que pueda pues involucrarme en su centro de aprendizaje que es Ingenio para futuras relaciones en las que incluso me invitó a poder hacer mis prácticas ahí. Y pues yo también me despido de ella y pues esto es todo por la parte de la entrevista. Bueno, en esta parte de la reflexión vamos a hablar sobre los diferentes puntos destacables entre lo que obtuvimos de las respuestas de la entrevista y lo que se vio teórico. Y pues principalmente eh, se puede destacar que es muy importante tener todos estos fundamentos teóricos que son en sí pues conceptos, significados, definiciones, teorías y pues tener toda esta base, pero realmente lo importante es lograr pasar de toda esta información contextual o documental, no, perdón, información documental a un contexto específico, o sea, a la práctica, al tratamiento, a las intervenciones, porque se aprende más en base a casos específicos, por lo mismo, porque no son una generalización como lo podrían ser una teoría. El siguiente punto es que el aprendizaje pues es un proceso complejo, dinámico y adaptativo incluso, que involucra procesos cognitivos básicos que son la atención, la memoria y la percepción, y también los complejos, que son el razonamiento, el pensamiento y la inteligencia en sí. Habla también de la construcción de conocimiento y lo importante que es saber analizarla en base a la etapa del ciclo de desarrollo vital en la que estamos viviendo. Porque no es lo mismo, o no se le puede exigir lo mismo a un niño en la etapa de niñez media como lo es a un adulto. Y que aún así tenemos que analizar bien los factores del desarrollo para poder analizar qué tanto, qué tan bien o cuánta madurez cognitiva se presenta. Sobre la percepción, habla específicamente de esta comparación entre la decodificación, que pues también va involucrado un poco con la memoria y la asignación de un significado, y que la psicoterapia gestalt, como vimos, dentro de sus tres leyes, como que la que más destaca es de figura a fondo, y no solamente en las parejas, como menciona la licenciada, sino en general, porque como vimos en primer semestre, en la materia de desarrollo humano, el concepto de pragmatismo, que solemos destacar los aspectos negativos, y pues que también tiene que ver un poco con filosofía, pero pues ese es otro tema. Hablamos también que la atención implica una motivación intrínseca a focalizar o a dirigir a nuestro objetivo y que va a ser de acuerdo pues a deseos personales. No es lo mismo prestar atención a una película como una clase si se tiene más interés en una que en la otra. También hablamos de la memoria y que realmente pues es este proceso, bueno, que es el procesamiento de la información, al igual que lo haría una computadora, y que otra vez recalcamos pues la teoría de procesamiento de información de Lachman y Butterfield, que el lenguaje es una herramienta muy importante en nuestro día a día, sin embargo no es vital si hablamos del lenguaje como el verbal nada más, sino que deberíamos de darle o destacar también todos estos procesos pues de la observación, de los diferentes aspectos, ya sean kinésicos o proxémicos,
que estos dos también son muy importantes al momento de la terapia porque también dan bastante información de la cual nos podemos servir. Eh, que el juego es un proceso sumamente importante en los niños porque es el que nos permite conocer realmente cómo funcionan en sus diferentes contextos y también que implican una distinción de la realidad y que es una simulación de sus vivencias día a día a través de los juguetes. También menciona que es importante los dibujos y los colores que utilizan para poder también analizarlos. Las representaciones, que son todas estas imágenes mentales almacenadas en la memoria a largo plazo, que implican una percepción y un conocimiento, una experiencia. Esto es también muy importante porque la percepción no es la misma para todos y como se mencionó en las respuestas de la licenciada, hay diferentes estímulos que nos van a poder activar, digamos, el proceso de la percepción. Se comenta también se destaca en la TCC que no es, o sea, la estamos viendo a lo largo de este curso, pero hacemos pues como que enfoque al curso pasado que fue Teorías de la Personalidad, donde la vimos como una cuarta fuerza de la psicología, en donde se destaca que es pues rápida, objetiva, no le importa pensar en el pasado, sino como que proyectar a futuro y dar respuestas rápidas. La psicóloga o licenciada dice que en base a los fundamentos teóricos que ella tiene, debería de darse en 10 sesiones, sin embargo ella lo da entre 15 y 16 para pues llevar a un proceso más, dentro de lo que cabe, más lento, que no se presione tanto el paciente y que también al mismo tiempo ella puede estar segura o cerciorarse de que se ha dado este cambio, lo cual pues también destaca sus beneficios sobre otros enfoques, como el psicoanálisis, que sabemos que es caro, que es más largo y que implica sueños, pulsiones, etc. Entonces, el último punto para pues analizar es que las intervenciones deben estar enfocadas en las necesidades específicas de los pacientes. Nunca vamos a encontrar con que un proceso de intervención o los objetivos de van a ser iguales pues entre los pacientes, porque como se ha mencionado tenemos que ser muy precisos en qué queremos lograr y que esto se adapte realmente al proceso de maduración que, como hemos visto en este curso, se da en base a pues 4 elementos, que es el físico, el personal, el social, físico, personal, social y el de pensamiento. Y que en base a cuando tengamos como que un equilibrio en estos 4, que pues el equilibrio tiene que ver más con Piaget, pero bueno, vamos a poder lograr pues esta mejoría en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y bueno, ya para finalizar también bueno, como opinión personal puedo decir que aunque tengo una fascinación muy grande por el psicoanálisis, porque pues me hace muy misterioso y me gusta toda esta profundidad que necesita, creo que pues gracias a todo lo que hemos ido aprendiendo y también a esta entrevista, que pues la terapia cognitivo-conductual pues sí tiene una gran ventaja, que es pues la velocidad con la que se puede lograr las intervenciones y pues que realmente es muy efectiva, funciona mucho, pero sigo considerando que es un poco, no sé, o sea, que me gustaría que se le enfocara pues a toda esta parte del psicoanálisis que tiene, que es pues este análisis profundo pues de los conflictos que vamos arrastrando desde que somos niños. Entonces todavía, o sea, ya valoro un poco más gracias a todo este proceso, pues cómo funciona en la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, también creo que el psicoanálisis sigue siendo pues la fuerza primordial, digamos, de la psicología. Y de acuerdo a los casos vistos en clases, que vimos, bueno, yo que me tocó exponer sobre el TDAH, me llama mucho la atención que teniendo en cuenta que es un diagnóstico común, digamos, o que se presenta con mayor frecuencia en los niños, me llama mucho la atención que la licenciada no lo mencionó en ningún momento. Y pues tampoco hablamos de diagnósticos como la esquizofrenia o
pues una discapacidad mental o algún retraso. Entonces pues nos enfocamos más en el autismo y en el que menciona que un síntoma muy muy importante del autismo es el aleteo cuando se emocionan y pues también los pequeños saltitos. Entonces esos son como que otros aprendizajes que me quedan en base a esta entrevista.